¿Usted se ha puesto a pensar qué es arrepentimiento? Cambiar, ¿cierto? Cambiar. Por eso les hacía la pregunta, ¿qué han propuesto cambiar y todavía no hemos podido? Hoy la charla se llama Un cambio verdadero. Un cambio verdadero. La iglesia de Cristo necesita, ¿sabe qué necesita? Experimentar un cambio verdadero. Pero ¿saben cuál es el mayor impedimento para que la iglesia cambie? Nosotros. Porque Dios no puede hacer la transformación porque nosotros lo impedimos. ¿Cuántos han esperado que pase algo en su vida y todavía no ha pasado? Usted dice, Señor, pero yo estoy haciendo las cosas, yo estoy viviendo. Pero si usted revisa, es porque realmente no hemos tenido un cambio verdadero. Y no es porque no queramos, sino porque a veces no hemos entendido cómo se hace. Venimos a la iglesia y recibimos una palabra impresionante, tremenda, y decimos, wow, qué palabra. Salimos de esa puerta y después, ¿de qué habló el pastor? ¿Qué fue lo que dijo el predicador? ¿De qué era? Y se nos olvidan algunas cosas, porque realmente no hemos entendido lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, diga conmigo, es tiempo de transformación. Otra vez, dígalo creyendo, es tiempo de transformación. Tú que estás ahí conectado también di, es tiempo de transformación. Y la transformación tiene que ver con algo bíblico. Bíblico. El pastor siempre, desde que yo llegué, sé que le gusta mucho este versículo, este pasaje de la Biblia, y está en Romanos 12:2. Él le encanta ese versículo. Y ese versículo dice, yo quiero que usted me acompañe ahí en su Biblia, ya que la trajo, si no la trajo, ahí en las pantallas está el versículo. ¿Listo? ¿Lo tienen? Ok. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos han comprobado que Dios tiene una voluntad? Amén. ¿Y cuántos hacemos la voluntad de Dios o hacemos nuestra voluntad? Desde ahí comienza el cambio. Un cambio verdadero tiene que ver cuando yo me acerco a la verdad. El cambio comienza cuando yo me acerco a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Porque tú y yo tenemos una verdad. Tú y yo tenemos una verdad. Y nosotros creemos que la forma de hacerlo o que la forma de vivir, sí, porque venimos a la iglesia, debe ser de tal forma. Pero cuando nosotros nos acercamos a la verdad de Dios, comienza un cambio verdadero. Este versículo me parece tremendo y me encanta. ¿Saben qué dice? Dice que para que comprobéis. No es para que le cuente a alguien, oiga, ¿sabe qué? Allá está pasando algo. Sino para que cuando usted viva la palabra, usted pueda comprobar el poder de la verdad. No se trata de que me cuenten, se trata de comprobar. Y cuando nosotros comprobamos es cuando comienza un cambio verdadero. ¿Saben cuándo nosotros comprobamos? Cuando rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y ahí comienza el cambio que yo necesito. El cambio que yo necesito es importante. Y tiene que ver con el entendimiento. Miren, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo buscaba la definición de entendimiento. Y aquí entra lo grueso para salir y entender que realmente nosotros necesitamos un cambio verdadero. No sé cómo está su vida,
pero Dios sí sabe. Dios sabe cuánto lleva usted luchando con los mismos pensamientos, con las mismas actitudes, con las mismas cosas de hace mucho tiempo, pero usted quiere cambiar. Usted quiere cambiar, usted dice sí, es más. Muchas personas le dicen, pero ¿y luego usted no va a la iglesia? ¿Usted no lee la Biblia? Y uno queda así, sí, y entonces ¿por qué no cambia? ¿Por qué? Porque realmente no hemos entendido. La definición de entendimiento, quiero que usted la atesore. Le voy a dar varias cosas que es entendimiento y usted va a tomar la que más le sirva, la que más se acerque a lo que usted necesita. Y dice, miren lo que dice, entendimiento, definición, facultad que tiene la mente humana para pensar, reflexionar, comprender, comparar, analizar, investigar, discernir y decidir sobre cuestiones que se presentan en la vida. Eso es entendimiento. ¿Cuántos de aquí somos entendidos? Ay, gracias, Señor. Oiga, pero miren que cuando uno va aquí, uno dice, Señor, me falta entendimiento, porque yo no he reflexionado antes de tomar una decisión. Antes de tomar una decisión, yo no me he puesto a comprender qué pasa si esta decisión la tomo. Si no la voy tomando, porque yo creo que es así. Y no empiezo a comprender, no me detengo. Y la palabra de Dios dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Hagan el ejercicio y háganlo esta semana. Tienen que decidir algo. Tómense el tiempo y no se apresuren. Es más, y yo lo voy a hacer. Cuando me hablen feo, yo voy a pensar antes de contestar. Eso es entendimiento. Porque ¿saben qué? Porque si yo contesto de una forma y no fue la adecuada, puedo dañar. Y las palabras son difícilmente fáciles de recoger. Es de entendimiento. Entonces, ahí es donde nosotros podemos empezar a analizar. Analicemos, pero no analicemos según nuestro criterio, porque nosotros somos buenos para analizar en nuestro criterio. Nosotros decimos, no, pero es que esto está bien, esto está mal. No, creo que es así, no, y es que yo lo hago así porque así lo hacía mi abuela, así lo hacía mi mamá y ahora yo lo hago. Y entonces, según nuestro criterio, analizamos. Pero recuerden, de la única forma que hay un entendimiento es cuando yo me acerco a la verdad. A la verdad de la palabra. Vuelvo a decirles, cada uno de nosotros tenemos una verdad. Por eso son las peleas, por eso son las luchas, porque cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su verdad, pero es que siempre yo. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, nos desmonta todo. Todo, absolutamente todo. Y conocemos la verdad de lo que Dios quiere decir. Entonces, entendimiento es la facultad que tiene la mente humana para. Eso es entendimiento. Muchas veces, cuando las personas cambian, es porque no se han detenido. No es porque no sean capaces de entenderlo. No es porque no sean capaces de pensar, de reflexionar, sino que no se han detenido. No nos hemos detenido a renovar, a tener ese entendimiento que es clave para tener un cambio verdadero. Esto es un cambio verdadero. Ya no más llegar el 31 y decir no lo logré. Y decir, no, es que esta semana me comprometí a hacer ejercicio, no, esta semana me comprometí a visitar esta semana y no lo logré. Es porque no hubo entendimiento. Y es importante tenerlo. Yo le voy a dar tres focos conforme a esta palabra, conforme a la palabra de la verdad. Tres focos. Y quiero y le pido al Espíritu Santo de Dios que cuando usted salga pueda tener el entendimiento cómo usar esta palabra.
porque a veces la palabra se queda ahí. Tenemos que ponerla aquí, traerla aquí y vivirla. Por eso hacemos la confesión. Voy a recibirlos, voy a creerlos y voy a vivirlos. Porque, ¿saben qué? No aguanta más seguir siendo los cristianos normales. Cuando Jesús nos enseñó el camino y Él hacía proezas, hacía maravillas. Él nos dejó el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está con su vida? Ok, los otros no. Y no está mal, está empezando a reflexionar. Es tiempo de reflexionar. Uno dice, ¿será que sí? Es tiempo de reflexionar. Y ahí entra el entendimiento. No siempre tengo que decirle sí a todo, pero sí tengo que reflexionar y pensar, oiga, ¿sí? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que qué está pasando? Cuando yo empiezo a reflexionar, empiezo a entender. Tres focos. Primer foco, restauración. La restauración comienza con la necesidad. Y comienza con una necesidad que dice, no os conforméis. Miren, el sistema del mundo nos está enseñando a pensar mal de Dios y no creer en lo que Dios puede hacer. Los muchachos de hoy en día no quieren acercarse a Dios, porque dicen que Dios está fuera de todo, ya no está en la moda. Disciplina, les falta disciplina. Entonces hay una serie de cosas que el sistema nos está enseñando y nos está apartando de Dios. No nos debemos conformar al momento y a la vida que estamos llevando. No podemos conformarnos. Porque si nos seguimos conformando, se nos va a ir la vida. La palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo. No se acomode a lo que dice el sistema del mundo. El mundo dice, es que ese presidente que nos tocó, ese jefe que me correspondió a mí, ese horario de trabajo que me pusieron, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. Hay un texto que dice el pastor y dice, nadie puede ayudar a cambiar a una persona que no reconoce que necesita un cambio. Nadie. Y todos nosotros debemos reconocer. Cuando reconocemos es porque no nos conformamos, decimos, no, esta vida yo ya no la quiero más. Yo ya no quiero seguir peleando con mi esposa, yo ya no quiero seguir peleando con mis hijos. No, realmente yo voy a ser diferente en mi trabajo. Ya no me conformo a cómo estoy viviendo. No, es que cuánto llevo peleando y no salgo de esta. Sigo con las mismas deudas, sigo con los mismos fracasos. Es más, quería comprar algunas cosas y todavía no lo he alcanzado. Ya no me voy a conformar más con esto. Voy a cambiar. Voy a cambiar, pero necesito saber que necesito un cambio. Alguna vez yo hablaba con alguien que tomaba mucho y bebía. Y yo le decía, pero usted toma demasiado, y me dice, no, solamente los viernes y los sábados. Le dije, por eso, usted está tomando mucho porque es todas las semanas usted está tomando. Y yo quería ayudarle a llevarlo a Alcohólicos Anónimos o que recibiera una palabra, pero él no reconocía que él era alcohólico. Y si no reconocemos, es imposible que pueda salir de ahí. Por eso la palabra dice, no os conforméis. ¿Qué está diciendo? Reconozca que está mal. Reconozca que no lo está haciendo bien. No se conforme al sistema del mundo, sino cambie a lo que el Señor nos dice en su palabra. Su palabra es algo que restaura, pero muchas veces nosotros no queremos ser restaurados.
¿Saben por qué? Porque creemos que lo estamos haciendo bien. Porque creemos que todo está funcionando, porque voy a la iglesia, porque hago mi pampe, porque estoy en todo lo que el pastor dice, estoy ayudando a alguien, pero usted no reconoce cómo está contestando, cómo está viviendo. Y esto es lo que Dios necesita de nosotros. Que nosotros no nos conformemos. ¿Cuántos se han conformado con la vida que están llevando? Hoy esa palabra es para ti. Ya no más. Porque no vale la pena. No vale la pena seguir viviendo como lo estamos haciendo. Porque ¿qué resultado ha dado seguir viviendo de esa forma? ¿Ha cambiado algo? ¿Por qué has perdido tu gozo? Porque has seguido haciendo lo mismo. ¿Por qué no has generado nuevas ideas? ¿Por qué no te has proyectado? Porque estás siguiendo viviendo lo mismo. Y uno, cuando se conforma, no, pero pues es que lo que me tocó. Es que, pues, ¿cómo hago para separarme? ¿Cómo hago para dejar el trabajo? No os conforméis. No hagamos las mismas cosas que veníamos haciendo. Eso es lo que dice esta palabra. No os conforméis. Y usted tiene que salir retado de esta prédica, de esta palabra. No es porque la diga yo, es porque lo dice el Señor. Y cuando usted recibe, cuando usted lo cree, usted entiende que usted no puede conformarse a seguir viviendo así. Solamente mire por un momento y mire su hogar. Cierre sus ojitos. Y tú que estás ahí, cierra tus ojitos. Mira tu hogar. Entra. Mira la sala. Mira la cocina. Mira los cuartos. Mira el baño. Mira tu ropa. Y pregúntate, ¿quieres seguir viviendo así? ¿Quieres seguir pensando de esa forma? No te conformes. Dios tiene más para ti. Pero no te conformes en cómo estás viviendo con tu familia. Ellos son esa clase de respuestas esperas de tus hijos. Esa clase de respuestas esperas tú dar siempre. No te conformes, porque hay algo más para nosotros. Miren que ese recorrido mental que usted hace es efectivo, porque cuando usted hace ese recorrido mental, usted se da cuenta de que sí hay muchas cosas que debemos cambiar. ¿Estamos listos para cambiar? Pero eso tiene que ver con los pensamientos. Y muchas veces los pensamientos vienen hacia ti. Vienen hacia ti. Y llega un pensamiento, llega otro, y vienen hacia ti los pensamientos. ¿Y qué vas a hacer con esos pensamientos? ¿Qué vas a hacer con esos pensamientos? ¿Los vas a seguir? Vas a seguir, porque vienen los pensamientos. ¿Tú qué haces? ¿Sigues los pensamientos? ¿Te vas detrás de esos pensamientos? Porque los pensamientos te van a llevar a decidir. Tú tienes el poder de hacerlo. Pero miren una cosa lo que dice el Señor conforme a los pensamientos. Porque todo esto tiene que ver con los pensamientos. Miren, los pensamientos se mueven y usted dice, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué debo hacer? ¿Tomo esta decisión? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Miren, la renovación, ya, voy a aquietar los pensamientos. Ahí, se aquietan ahora. Y entonces, yo los aquieto y se quedan ahí. ¿Por qué? Porque empiezo a analizar, a pensar. Empiezo a pensar,
Miren, la renovación, esto tiene que ver con la renovación. Primero viene la restauración, de cambiar todo. Pero viene ahora, el segundo punto es la renovación. La renovación te permite creer que sí es posible un cambio. Metanoia. Metanoia, que es cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué hago con estos pensamientos? Estos pensamientos los cojo y los pongo aquí. Miren esto. Esto es bien importante. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice: debemos acercarnos a la verdad, ¿cierto? Ahí está en las pantallas, vamos a mirar si lo tenemos ahí. Listo, miren lo que dice esta palabra y quiero que le pongan mucha atención porque aquí está todo. A veces nosotros no sabemos cómo usar la palabra y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Fortalezas dónde? En la mente. El cambio no ha sucedido es porque en la mente luchamos. Ahí es un campo de batalla. Es un campo de batalla. Respondo así o no, pero es que me hizo ¿sí o no? Y ya voy a responder. Ahí hay un campo de batalla. Lo cerró el del carro adelante y usted dice: uy, pero qué, y usted va a responder de una forma y usted dice: no, espera. Acá hay un campo de batalla. ¿Qué dice el versículo 5? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo. Mire, lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces yo ya no sigo mis pensamientos. ¿Por qué? Porque ya estoy bajo la voluntad de Dios. Ya estoy bajo la voluntad de Dios. Entonces ya los pensamientos no me van a dominar, porque hago la voluntad de Dios. ¿Saben por qué no ha habido un cambio verdadero? Porque usted ha hecho su voluntad, porque hemos hecho su voluntad. Pero cuando ya tengo los pensamientos cautivos, le pregunto: Señor, ¿lo debo hacer o no lo hago? Porque están cautivos bajo la voluntad de Dios. Ya no me muevo por mis emociones y mis sentimientos. No quiere decir que Dios doblegue sus sentimientos y sus emociones, porque son buenas. Solamente que aquí cambia todo para yo preguntarle al Señor: Señor, ¿cómo lo debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Y cuando yo entiendo esto, que los pensamientos los debo llevar cautivos, le voy a dar esta clave. Esta clave, mire, no se pierda esta perlita. ¿Cómo usar la palabra de Dios? Efesios 6. Apunte eso, Efesios 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Y cuáles son las armas? Ahí las va a encontrar en Efesios 6. Para que usted tenga la renovación. La renovación. Esto significa, miren, la renovación significa que debemos hacer esfuerzos conscientes para controlar nuestros pensamientos. ¿A cuánto les cuesta controlar sus pensamientos? Usted necesita hacer esfuerzos de renovación para que eso que se propuso, para eso que Dios está diciendo que hagamos, llegue a un cambio verdadero. Ahí están los pensamientos. Entonces yo ya no voy detrás de los pensamientos. Ay, quiero tomarme una cervecita. El pensamiento antes era así: ay, sí, vamos. Pero como yo ya lo llevo cautivo, está aquí. Señor, ¿eso me hará bien? El Señor va a decir: no, mentiras. El Señor va a decir: no, todo me es lícito, dice la palabra, mas no todo me conviene ni me edifica. Entonces ya estoy pensando como Dios quiere que. Entonces yo digo: bueno, si me la tomo, pero mañana me voy a echar un partidito. No, mejor no, porque eso no me edifica. La película, el estar pegado en internet,
en al hacer muchas cosas, no me edifican. ¿Por qué? Porque ya los pensamientos los pongo ante la voluntad de Dios, para comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Miren, nosotros debemos controlar nuestros pensamientos y llevarlos a la obediencia a la voluntad de Dios. Una vez nosotros nos íbamos a ir a pasear con mi esposa y teníamos dos cosas que queríamos hacer. Queríamos ir al Cabo de la Vela o a San Andrés, creo que era así. Y estábamos así. ¿Ahora qué hacemos? Nuestras emociones y nuestros sentimientos decían playa, hagámosle, calentura, todo. Nuestros sentimientos, pero nos detuvimos un momento y echamos suertes, ¿cierto, mi amor? Echamos suertes. Y usted dice, sí, echamos en una bolsita los papelitos. Dijimos, Señor, guíanos. Yo te pongo a ti, Señor, porque tú sabes qué va a pasar allá, dónde debemos ir, qué debemos hacer. Y esa vez nos salió San Andrés, ¿no? ¿Cierto? Salió San Andrés y conocimos a una pareja hermosa. Y después le pudimos decir a alguien de la iglesia, vaya, a Jonathan Botilla, y allá fue, y mejor dicho, estuvo. Sí, porque fue parte de lo que Dios hizo. Dios nos llevó, porque ya no nos movíamos en nuestros pensamientos para poder tener un cambio verdadero. Miren, nosotros podemos elegir qué pensar y cómo actuar. ¿Tú te has detenido a elegir o actúas? Por eso no hay un verdadero cambio, porque actúas en tus emociones. ¿Sí vieron? Los pensamientos se estaban moviendo y usted se va detrás de sus pensamientos y actúa. Pero cuando ya están ahí, dice que están ¿qué? Cautivos. O sea que están tomados, están presos. Alguno podría objetar, y quiero que escuche esto: no quiero que mis pensamientos queden cautivos bajo ninguna persona. ¿Por qué? Porque a veces no es lo que yo diga. Muchas mujeres no es lo que diga el esposo y cómo lo dice y esto, y van ahí cautivos los pensamientos. Y bueno, sí, lo que diga, sí señor, sí señor. Bueno, sí señor, sí señor. Bueno señor. Y sigue ahí. Dice, o los pensamientos, tampoco quiero que todo lo que me digan en la iglesia lo tengo que hacer. Yo no quiero que mis pensamientos sean cautivos bajo Jesús. Las dos están mal. ¿Saben por qué? Porque yo quiero, primero, todos queremos que nuestros pensamientos sean libres. ¿Estamos de acuerdo? Todos queremos que no nos digan qué debemos hacer. No nos gusta cuando nos piden cuentas o cuando nos dicen ¿por qué lo hiciste así? Tras del hecho que estoy ayudando. ¿Sí o no? Y no nos gusta. Pero hay algo. Estas dos cosas son erróneas. Primero, tú le perteneces a alguien, a Jesús o a Satanás. Tú le perteneces a alguien, a Jesús o a Satanás. Y todo cristiano le pertenecemos a Jesús. Somos posesión de Él, porque Él nos compró a Cristo a precio de sangre. Entonces, cuando tú te dejas llevar por nuestros pensamientos y no hay esa renovación del entendimiento, tú le perteneces al enemigo, porque no estás reconociendo que tú le perteneces a Jesús. Y eso está en 1 Corintios 6, 19 y 20. Eso es bíblico, para que usted tenga ahí la conciencia de entender, oiga, yo le pertenezco a alguien. Sí. Cuando usted no hace lo que es de Jesús, lo que es de Dios. Una vez le dije a un amigo, bueno, a un conocido, le dije, pero papi, usted está haciendo las cosas contrarias. Usted pareciera que fuera hijo del diablo. Fue muy fuerte. ¿Cierto que sí? Pero eso es bíblico. Y no me ha vuelto a hablar. En serio, yo decía, ay Dios santo, me di. Aún yo le conté al pastor y me dijo, hijo, pero como que, le pastor, pero eso es lo que dice la Biblia.
Pues yo usé las palabras literalmente, tal cual como está escrito. Pero tú le perteneces a alguien. ¿A quién le quieres pertenecer? Tú decides. Tú eliges. Tú eliges para que haya un cambio verdadero. Miren una cosa, cuando tú eliges y empiezas a cambiar las cosas, tiene que haber un cambio. Y miren lo que dijo Albert Einstein. Nadie puede obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Usted ha hecho lo mismo. Hemos hecho lo mismo. Porque todavía no ha habido ¿qué? Un cambio, una renovación. ¿A cuánto les gusta estrenar? A todos, ¿sí o no? Cuando ustedes cambian algo y lo renuevan, lo restauran, hay una renovación. Usted dice, wow, qué bonito. Eso es lo que nosotros necesitamos. Renovación. Pero la renovación viene desde acá. No como usted se ve afuera. Viene desde acá. Usted sigue luchando con esos pensamientos. Usted sigue pensando igual. Entonces los mismos resultados va a recibir ahora y después. Ya es tiempo de cambiar eso y necesitamos cambiarlo. ¿Por qué? Porque ahí viene el tercer paso y es la transformación. La transformación tiene que ver con la metamorfosis y todos necesitamos una metamorfosis para poder entender cómo viene esa transformación. Mire, la transformación refleja afuera que está pasando algo adentro. La transformación tiene que ver con eso, que está pasando algo adentro y se refleja afuera. Eso es una transformación. Y dice, para que comprobéis. Usted necesita comprobar, pero ¿cómo comprueba? Cuando usted entiende que tiene que haber una transformación desde adentro. ¿No les ha pasado que muchas veces le dicen, pero usted es cristiano? Y lo señalan. Y lo señala una persona en la cual también es cristiana. Y está esperando que cambie ella, pero la persona que lo está señalando no cambia. ¿Les ha pasado? ¿Por qué? Porque está esperando un cambio allá afuera y no el cambio adentro. Y todos nosotros necesitamos cambiar primero desde adentro. Por eso el entendimiento tiene que ver con discernir y cambiar las cosas. ¿Se puede? Tranquilo, pensamiento, quédate ahí quieto, que está cautivo a la audiencia en Cristo Jesús. No te estreses. ¿Sí ve? Así lo tenemos, Señor, tú tienes el control de todo. ¿Sí o no? Entonces ya no pienso y ya no me estreso. Porque el pensamiento está cautivo a la obediencia de Dios. Dice que nada se cae sin el consentimiento y sin la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces no ha pasado nada. Esto tiene que ver con la metanoia. Entonces vamos a seguir adelante. Aquí en la metanoia y la transformación hay un campo de batalla entre ser conformes al mundo o ser transformados. Esto tiene que ver. Usted se adapta a cómo está viviendo, cómo está pasando las cosas en su hogar, en su trabajo, en sus finanzas, en su familia, o usted empieza a ser transformado. Miren, no esperen que la otra persona cambie. Entonces, es importante no conformarnos a este mundo. Quiero volverles a leer la palabra para que les quede en su mente. Y dice, no os conforméis a este siglo. Ya no nos conformemos más como venimos viviendo. No nos conformemos más a la situación del mundo. Y dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Nosotros tenemos una voluntad. Pero si seguimos viviendo como lo estamos haciendo, simplemente va a ser una voluntad. Pero la palabra de Dios dice para que comprobéis la buena, agradable y perfecta. En Él no hay falla.
cuando yo entiendo que yo le pertenezco, puedo entender que eso que está pasando allá, yo no tengo dominio y no me voy a estresar. Así funcionan las cosas con Dios. Esa es la transformación que el Señor quiere. Yo quiero que usted levante su mano y repita conmigo. Yo no quiero conformarme a este mundo. Yo quiero ser transformado. Ahora lo vamos a decir creyendo. Lo vamos a decir creyendo. Crea esta confesión, porque es lo que tú estás diciendo a tu alma. Tú le estás diciendo esto a tu alma. Yo no quiero conformarme a este mundo. Yo quiero ser transformado bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nunca, mire, la voluntad de Dios nunca, en la voluntad de Dios nunca verás afuera si primero no lo produces adentro. En la voluntad de Dios debemos producir adentro, para ver afuera lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que este pasaje nos decía y nos hablaba. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que nosotros comprobemos su buena voluntad. Pero todo comienza acá. No comienza con la imposición de manos. No comienza con que venga el mejor predicador. No comienza. Es más, Jesús se podía presentar. Pero si tú no has tenido el entendimiento, no podrías discernir qué es Él. Porque todo tiene que ver con nuestros pensamientos. No nos conformemos más a cómo lo estamos viviendo. Vivamos de otra forma. Cambiemos, porque la única forma es cambiar la mentalidad. Todo pensamiento lo llevo cautivo. Todo pensamiento lo llevo cautivo. Recuerda siempre, tú le perteneces al Señor. Es que ni siquiera lo nombramos, o a este de acá. Usted decide. Y eso tiene que ver con nuestros pensamientos.